Este es una entrevista, como les comentaba, Domingo ya conoce hace un rato del proyecto. Eh, Joel, que es un proyecto que busca conocer experiencias de teatro de jóvenes de ayer y de siempre, en el contexto de la dictadura cívico-militar, sobre todo en los años 80, y poder conversar sobre esas memorias que han sido poco visitadas, sobre todo desde la investigación teatral más académica, eh, y que tanto en lo personal, con el proyecto de tesis que estoy llevando a cabo en el doctorado acá en comunicación, y también con el proyecto ARDE, que trabajamos con archivos y memoria, nos interesa poder entrar y profundizar en estos diversos teatros que se dieron en distintos contextos, tanto teatros escolares, teatros poblacionales, teatros de compromiso político, y sobre todo pensando en la relación con la juventud de la época. Eso a grandes rasgos. Entonces, quisiera partir pidiéndoles a cada uno una breve presentación para poder después ir conversando sobre algunos temas generales que me gustaría traer, sobre todo para recordar la experiencia que ustedes tuvieron, de la cual participaron en la población Robert Kennedy, en Estación Central, también otras posibles experiencias que pueden surgir al calor de la conversación, pero sería más o menos ese el encuadre. Entonces, pedirle si cada uno se puede presentar brevemente. Pueden Eh, hacer cachipún. Partamos con privilegio de edad. Joder, Gracias, gracias. Mi nombre es Joel Paz Montesinos, soy titiritero de la compañía Rey Tuerto, con 31 años de carrete en las tablas titiritescas, y yo creo que casi 35 años o más en teatro popular. Eh, He sido gestor, animador, culpable de que Domingo sea lo que es hoy día. O sea, yo lo empujé y él es hoy día un ser fascinante dentro del mundo de los títeres. Eso, creo que eso ha sido como impulsor y promotor de los títeres en Chile y las poblaciones. Eso, no sé qué más decir en todo caso. bueno, me toca a mí. Mi nombre es Domingo Araya, soy actor, director de Teatro Periplos. eh, Llevo mucho tiempo haciendo teatro, no sé ya ni cuántos años, porque los años de estudio, habría que sumar los años que estuve como teatro popular poblacional. Y, y eso, me he dedicado siempre al teatro en toda su amplitud, y he derivado muy tempranamente a lo que es el teatro de figura, donde se incluye el títere, la máscara, teatro objeto y otras técnicas habido y por haber, donde no es el ser humano el que está al centro, sino es la facultad de animar objetos, básicamente. Y eso nomás soy. Eso nomás. Eh, bueno, yo quería partir como que pudiéramos conversar sobre esas experiencias tempranas. Me gusta pensar, al escucharlos a ambos, de reconocer como una memoria teatral larga que no empieza solo en la adultez, cuando ambos se comienzan ya más declaradamente a dedicar al trabajo teatral y a vivir del teatro, sino poder conversar sobre cómo llegan desde sus inicios a la experiencia teatral, cómo son esas primeras experiencias y también recordando esta, este grupo que los une a ambos, Bueno, donde se por mi parte, encuentran. por mi parte yo nunca había pensado acercarme al área del teatro. eh,
hasta que se me cruzó el poder en el camino. O sea, yo quería hacer otra cosa y poder me obligó a participar. Y aquí me dejó clavado haciendo teatro. Él es el culpable. Así que si algo he podido hacer en el ámbito del teatro es culpa de Joel. Que todos los que se ofendan por lo que hago pueden reclamarle a Joel. Ya, ya. Él es mi maestro. No, no soy su maestro, yo fui el que te impulsó nomás. Yo creo que tu búsqueda fue la que te ha llevado a donde estás. Mira, para mí el teatro fue importante porque yo partí en el liceo, más conocido como Liceo A71. Allá al lado de mi casa. Pero sé Exacto, más. al lado de tu casa en ese tiempo. Desgraciadamente, yo era tramoyista en ese tiempo, de una obra teatro clásico inglés, y me acuerdo que una vez uno de los actores se enfermó y yo me sabía todos los textos, porque el que hacía la tramoya, el que ponía la escena, hacía el té para que tomaran el whisky, etcétera, etcétera. Y uno de los actores que estaba ahí, que también era un compañero mío, Luis Molina, interesante Luis Molina, Luchito Molina, bueno, él nos siguió en el camino del teatro, y me invitó a hacer una obra, los dos, Las secretas obscenidades de cada día, que todavía me acuerdo, que fascinante obra, man. Y sabéis que me gustó tanto ese mundo, tanto el hecho de poder interpretar un personaje, porque ahí me tocó a mí ser Carlos Marx, orgulloso de haber interpretado a un Carlitos Marx. ¿Cachai? Y mi compadre hacía Sigmund Freud porque no se sentía ligado al marxismo, yo sí. Y ahí comenzaba la carrera teatral. De ahí conocí el teatro y me empecé a interiorizar. Y por esas casualidades de la vida llegué a una cosa que estamos hablando del periodo de la dictadura, que era potente. Bueno, y la obra que hacíamos nosotros también era muy potente en el sentido de que era una crítica social muy fuerte en torno al tema del dictamen, de la psicopatía, de cómo se torturaba, cómo de alguna u otra manera la gente no asumía sus responsabilidades y todos eran psicópatas, psicópatas sexuales en este sentido. Y de ahí, por esas casualidades de la vida, me conocí a un tipo que se llama John Maulén, que fue muy famoso en nuestra existencia, que trabajaba en el equipo de educación popular de la Vicaría de la Zona Oeste. Y él me recogió y me llevó a convertirme en monitor de la Vicaría, del equipo de educación popular. Por eso conozco a Nino. Y empecé a hacer talleres por distintos lugares y a montar compañías de teatro popular en Cerro Navia, lo que hoy día se conoce como Lo Prado, que antiguamente no existía, en Lo Prado, en Pudahuel, en Maipú, y creamos una cosa que se llamó la COTEP, la Coordinadora de Teatro Popular, que era una coordinación de distintas compañías de teatro que íbamos formando, que ya estaban formadas, y que desde la Vicaría se les apoyaba con algún recurso, con algún apoyo en tema teatral. Y con John Maulén también hicimos varios experimentos. La secreta obscenidad de cada día fue una. Hicimos el psicopatito, que era el psicópata de Valparaíso. Entonces ahí estuvimos haciendo todo un trabajo con John Maulén, que actuábamos juntos y que íbamos a Las Peñas. También con la intención de integrar el teatro a un espacio que no estaba integrado. Las Peñas eran solamente cantos lamenteros en los cuales la gente cantaba estas canciones, se murió y todo el cuento, y nosotros éramos muy críticos de eso, que había que tomar la vida con humor, con, eh, con sentido del humor, y Psicopatito era eso. Nos mofábamos de la realidad, nos reíamos de la realidad, y la gente podía comprender mucho mejor. Así que ese es un poco el nacimiento de mi experiencia en el teatro. Bueno, después intenté estudiar y no pude porque justamente allanaron mi casa, man, y no pude terminar, etcétera, etcétera, los intentos de estudios profesionales en el área. Pero seguí en el camino del teatro y los títeres. Joel, y una pregunta respecto como a los años, esas primeras experiencias que tú describes en el liceo, después con esta coordinadora de teatro popular, estamos hablando de fines de los 70, más o menos, Gracias. ¿recuerdas? No, yo no soy de los fines del 70. En el año 81, 82. En el año 81, 82, 81. 82 comencé con el tema del teatro en el liceo.
Y en el año 84, 85 me encontré con este tipo llamado John Maulén, que me llevó a las tablas y me siguió impulsando porque vio un proyecto en mí en el sentido teatral que hacíamos el psicopatito, que Mm. era un ejercicio teatral en el cual nosotros criticábamos a la dictadura, fuertemente criticábamos. ¿Cachai? Entonces nacía como el ejercicio de burlarnos del psicópata, que era psicópata muy conocido en aquella época, el psicópata de Viña. Viña, que era un violador, asesino y que eran militares, El mal Paco. recuerdo, eran Paco. Entonces, nosotros nos burlábamos con esta obra de ellos. Y ahí aparecí dentro de lo que significa el equipo de educación popular como monitor externo. A mí se me pagaba algunas sesiones y otras las hacíamos gratis, impulsando lo que era el tema del teatro popular. Ujú. Y ahí en ese equipo de educación popular que pertenecía, decías, a la Vicaría Zona Oeste, ¿Sí? ahí hacían distintas prácticas, teatro, también otras metodologías para trabajar desde educación popular. Claro, claro. Ahí yo me encuentro con un señor que hoy día es muy conocido, que se llama don Pablo Freire, y la educación Mm. popular. Y saltamos a estudiar a don Augusto Boal, el Mm. padre del teatro popular o teatro marxista, en cual aparece todo lo que son las técnicas del teatro de imagen, el teatro bazooka, el teatro, eh, ya ni me acuerdo. Entonces, todas estas técnicas en el cual el actor desaparece y se convierte en una herramienta del teatro imagen. El actor se convierte en una herramienta para que el discurso que tenía la población, la gente, el mundo popular, pudiera expresarse a través de el actor que era la herramienta. Entonces, de ahí un poco nace todo este tema del teatro. Y se crearon compañías formales, por supuesto, con la Cuarta Muralla, integrada, donde los espectadores eran pasivos y también se hacía un teatro más clásico. Entre comillas, porque lo clásico era de que la métrica era clásica, pero el contenido era político, fundamentalmente político, político cristiano, desde la cristiandad hacia afuera. ¿Cachai? Y marxista también, por supuesto. Y ahí, en ese contexto, es que llegas al grupo donde estaba participando o donde empieza después a participar Domingo. Claro, Cómo se dio eso? que hable de domingo, estoy hablando mucho yo. No, pues es muy interesante tu historia, por favor. No, Eh, yo, o sea, Dale. yo recuerdo que tú vivías cerca de la Lili Guapi, relativamente cerca, y que tenían ahí un grupo donde está la Becky, está el Pato, y eran los Raíces y Creación, si mal no recuerdo. Estaba la chica Eva, estaba el pato Céspedes, está el otro pato, estaba la hermana de la Kelly, que nunca me acuerdo el nombre de la hermana de la Kelly, que aparecía eventualmente, y que éramos como el equipo más fuerte que había ahí. Y ahí aparece don Domingo Araya. Claro, yo llego a hacer hora, en realidad ustedes estaban haciendo unos talleres que había dejado toda la gente de la Chile, y yo seguí Sí, unos, y después yo llego a Los hacer hora y talleres, ahí, los ah, talleres, ¿cómo es eso, Domingo, que la gente de la Chile había dejado votados unos talleres? lo que pasa es que en el verano se hacían los ENJUPO, que eran los encuentros juveniles Ujú. populares, y claro. hacían talleres y llegó gente de la Universidad de Chile a hacer el taller de teatro, pero no duró mucho, se fue rapidito. Mm. Y como siguieron esos talleres durante el año, estos chicos que eran estudiantes de teatro no prosiguieron con el taller y ahí los toma Joel y la gente de recreación para hacer los talleres. Y ahí es donde yo llego también a hacer hora, porque yo iba al taller de periodismo popular, no me acuerdo cómo se llama el hombre que lo dirige. Y ahí entre descansar y viendo los ensayos me tienen a los leones. Pero era mucha improvisación, mucho juego. Y ahí me fui quedando, me fui quedando. Sí, pues, Además esa que fotografía, de esa fotografía que conversábamos delante, que a ver si más adelante se la envío, cuando la escaneé, esa es una obra que yo había escrito, que ha hecho un borrador que se llamaba María de la Pobla, donde estabas tú y la Kelly, en aquel tiempo. Me la daba de dramaturgo, o intento de dramaturgia.
Sí, pero no tan solo fue la Lilihuapi lo que se creó. No, Se no, o sea, crearon, donde yo llegué fue la Lili Guapi, pero después había relación también con Villa Francia, que estaba el Cuesquito. sí, poco Esquito. Pero ellos son posteriores, ¿ah? Son mucho más posteriores que Esquito. Sí, pero cuando yo estaba con ustedes, Cuesquito era coetáneo, pues Sí, estaba más o justo. menos, claro. Yo estaba con ustedes el 85, 86 más o menos. Más o Por menos, ahí, sí. Sí. En así un que, periodo bastante complejo y duro en la dictadura. El periodo bastante represivo post-70. sí, ¿Cachai? después he estado viendo unos documentales y me estaba asombrando de toda la cagada que estaba quedando el 86. Sí, Y fue un año bien bisagra, en realidad. sí. No, terrible, Y terrible ese andábamos año. nosotros dando vueltas por las poblas haciendo teatro. Exacto. En las peñas, en las actividades culturales, en las tomas culturales, inventamos tomas culturales, inventamos encuentros Concepto. teatrales, inventamos, puta, ¿qué no inventamos en aquella época? Juntar a las compañías en los distintos lugares, ¿no? Y ya hacíamos las tomas teatrales, íbamos a Maipú, íbamos a Pudahuel a hacer tomas culturales y tomas teatrales, donde hacíamos pasacalle con Sanco. Ahí Ahí yo aprendí a andar en zanco. ¿Ah? Yo ahí aprendí a andar en zanco. Y mi Sí, pues nos primera sacamos la cresta varias veces, bueno, no me acuerdo No, cuándo. después me metí con la sociedad anónima y también ahí ya me hice zanquista muchos años. Estuve dándole a los palos. De hecho, los dejé por temas más de seguridad actoral que de cansancio. Exacto. Lo que pasa es que en aquel tiempo tratamos de recuperar con el equipo de Educación Popular y John Maulén las antiguas técnicas que se utilizaban, los cabezones, empezamos a recuperar los zancos, las murgas, las fiestas ditirámbicas, empezamos a recuperar como todo lo que Ya. en el periodo del año 70 se hacía, en el periodo de Allende y anterior, como actividad cultural. Entonces, en este retomar un poco esa historia del arte popular y el arte tradicional, empezamos a fundir y a redescubrir lo que existía y que nosotros no lo habíamos vivido. Piénsate que para el golpe yo tenía 6 años. Claro, O sea, Tenía, dile. Ah, tú claro. tenías uno. Ah, Ahí, perdón. ¿Cachai? Joel, a propósito de esto de recuperar como el teatro popular para atrás, porque en el contexto de los 50 años, en distintos espacios y en los documentales, también espacios que me ha tocado participar, el otro día escuchaba a un estudiante hablar del TEPA, ¿cierto? Del Teatro Popular Aficionado, que es como que condujo la Isidora Aguirre, que es como lo que más se conoce del teatro popular en el contexto de la campaña de la UP, etcétera. Pero ustedes hicieron un teatro popular en los años, en los 80 súper robusto, con muchas actividades, como contabas ahora, y con esta como conciencia de recuperar esas técnicas que habían sido utilizadas en los teatros populares y poblacionales, y ahí, ¿cómo llegaban a esos referentes? Información. El equipo de educación popular se dedicaba a trabajar desde la perspectiva de Paulo Freire, y como nosotros éramos el área teatral, salíamos con la perspectiva de Augusto, del Augusto, Claro. de Augusto Boal. ¿Cachai? Entonces nosotros empezamos a hacer lo que se llama el teatro bazooka y empezamos a buscar nuevas herramientas. De hecho, yo ahí descubro el títere. A finales de los 80 yo descubro el títere y entro al mundo de los títeres. Yo encontré fascinante, weón. Tenía una memoria en torno a los títeres, pero como niño, pero ahí encontré el mundo de los títeres. Pero en este proceso, lo que pasa es que había una gran necesidad de poder, de los jóvenes, de decir el dolor, el sufrimiento, las experiencias familiares, hablar del hambre, hablar de las necesidades, de las carencias, de la extrema pobreza, porque que hoy día también vivimos, que hoy día estamos en una crisis de pobreza en Chile agudísima, ¿cachai? Tenemos 1.400 campamentos en Chile otra vez, gente viendo en la calle, bueno. Entonces, en aquella época la única fuga que teníamos de expresar lo que decíamos, que no era tan complejo, que era a través del teatro.
El teatro significó una herramienta de fuga, significó una herramienta de desahogo, pero a la vez también una herramienta política en la cual la gente que estaba comprometida, como nosotros, empezamos a contarle a la población lo que ellos vivían de una manera más jocosa, más simpática y otras veces más dramática. Entonces, creo que en ese sentido, la potencia que tuvo el teatro popular, más allá del teatro tradicional, porque en ese tiempo existía, estaba la Digloto, que una gran mujer del teatro, que tenían esta institución, esta ONG, que apoyaba llevando obra con actores Guerra famosos. 666. No, no, se llamaba, hoy no me puedo acordar ahora el nombre, ya me voy a acordar, que tenían ahí en Providencia, y ellos empezaron a llevar a actores famosos de la televisión a hacer obras dramáticas como la historia del payaso, no me acuerdo cuánto, y también nos conectamos con ellos, Payaso la Esperanza. con la Anita Klenki, que también nos invitaba a ver teatro clásico a las compañías populares ahí en el Teatro Nacional. Nos coordinamos con este actor chiquitito, ¿cómo se llama el chiquitito que falleció? Uno bien bajito. Roberto, no, el Rodolfo Bravo. No, 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 él no. Otro, que eran del teatro que está ahí en Bandera, que era el sindicato de actores de ahí, de aquella época. Budón. El Budón, Sí. el gran maestro que nos acogió y que nos permitió que nuestras compañías y que nuestros actores populares pudieran ir a ver espectáculos de profesionales, y que de alguna otra manera estos espectáculos vistos por estos actores populares pudieran conectarse también con los actores profesionales y comentar y conversar y dialogar igual que la Anita Klenki en el Teatro Nacional, que también nos invitaba, nos mostraba la sala de teatro antes de que los actores estuvieran en escena, nos mostraba las mesas de iluminación y sonido. No, era muy fascinante lo que había en conexión desde el teatro popular para poder perfeccionarse, y también hacia afuera y desde el teatro formal, de los actores formales, de aquellos que eran profesionales en el área. Entonces creo que el trabajo que se desarrolló en aquella época está muy conectado entre sí, porque no éramos la competencia del teatro popular para los profesionales, éramos los partners más pobres, los más Claro, un pequeños. sector del teatro profesional. Claro, claro. Entonces, había una gran coordinación en este mundo teatral, que se pueden rescatar bastantes nombres, ¿cachai? En esta historia, que ellos nos apoyaron y nos siguieron impulsando, no a mí, sino que a las compañías más jóvenes que existían, porque éramos cabros, éramos lolos, éramos pendejos que andábamos arriesgando el pellejo en actividades que estaban prohibidas. Piénsate que en aquella época estaba todo prohibido, hasta pensar estaba prohibido. Entonces, era complejo decir algo, decir hambre, decir libertad, decir un montón de conceptos que en aquella época estaban total y absolutamente prohibidos para nosotros. El tener el pelo largo, una wea que tú dices, claro, ya los locos se hacen los medios cortes, el corte sopaipilla, el corte oreja, el corte chureja, el corte no sé cuántito, pero aquel tiempo tener el pelo largo era indicativo de revolucionario. Andar con una Claro. boina como anda, por ejemplo, Domingo ahora, también era significativo de ser revolucionario. ¿Cachai? Entonces, habían tantos símbolos negados que el teatro los liberaba, que eran actores fundamentales dentro de esta liberación para un pueblo que estaba total y absolutamente oprimido. De hecho, como anécdota, la comuna que más tuvo zanquistas fue Cerro Navia, y quien partió metiendo los zancos en Cerro Navia, este hablante, desde niños hasta jóvenes y adultos que llegaron a haber 60, 70 personas que andaban sobre zancos en esa comuna. ¿Y cómo llegaste, Joel, en ese contexto de tanta actividad en el caso del grupo de Lili Wapi? Yo viví ahí. Mi centro, en algún momento, yo soy ateo, ateo reconocido, en la iglesia me reconocían como ateo, pero llegué ahí porque me convertí en un aporte.
en un aporte, primero como persona y después con el tiempo cuando ya me convertí en monitor, como monitor, que era pedido. Y organizador de varios eventos y varias actividades en torno a la misma comunidad, porque había un vínculo emocional con la comunidad en el sentido de este Cristo liberador, de este Cristo sanador, este Cristo que caminaba junto a un pueblo pobre, que iba descalzo, codo a codo, pie a pie. Entonces, ahí nosotros ingresamos en este periodo en lo asuncionista, porque la Lili Huapi es una iglesia asuncionista, y ellos también nos acobijaron desde esa perspectiva, nos protegieron, nos dieron espacio, nos cuidaron, porque vieron que había esta necesidad potente de un pueblo pobre a expresarse, porque hay periodismo popular. Sí, igual tenía que ver con una corriente de esa época de, de muchos curas, en Bolton entre ellos, que abrieron la iglesia. Era como una, Mariano, claro, clásico, y era otros una, más, un montón de otros más, mucho, mucho, mucho. mucho, Después mucho. que se va, que entre comillas llega la democracia, viene una ola que lo empieza a sacar a casi a todos. De Claro, hecho, la ola de la el corta cura, cabeza. claro, de hecho el cura que estaba en la Liriguapi lo sacan rápidamente y hay todo un lío ahí con la comunidad cristiana que tenía Ustedes ahí su... en el grupo de teatro que era ¿tenían relación con el cura de la parroquia? Éramos amigos, Y tenía que abrir las puertas, po. claro, éramos amigos de él y de los estudiantes que le llegaban a la casa, y de hecho, Además, de, cerca de- había una casa seminarista. exacto, y está el seminario ahí vivo. De hecho, somos culpables de que algunos seminaristas se hayan casado antes de convertirse en curas, por ejemplo, Antes que de se hayan convertirse en cura enamorado de la cumplieron sus Paula. padres. Tenemos varios casos ahí, somos culpables de eso, porque le presentamos a estas hermosas mujeres latinas que hay aquí en Chile, weón, y los curas se enamoraron, o no, algunos se convirtieron en cura y después se retiraron, otros no alcanzaron a ser cura y Pero de siguieron. hecho, el cura este que estaba en el Liliwak, no me puedo acordar el nombre, y después deja el sacerdocio. Sí, y crea una ONG que trabaja las poblaciones. Pero él también lo deja y se casa. Claro, y el hermano del Pato también, También lo... que ¿verdad claro, que pues sí, él estuvo en sí? el seminario, llegó a convertirse en cura y con el tiempo dejó de ser cura. Se sintió traicionado por la iglesia, porque se dejó de hablar de este Cristo pobre, de este Cristo descalzo, de este Cristo que caminaba con todos los más necesitados, y se convirtió en una institución jerárquica cerrada, que es la que hoy día conocemos. Mm. Juan, ¿y tú participabas, eras monitor del grupo No, de no, Raíz y Creación, no, 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 yo ahí no era monitor, ¿no? yo era parte del grupo. Era mi grupo, como era el grupo de Nino, era como el grupo de la Kelly, era como el grupo de Pato. Ahí todos decidíamos lo que hacíamos, cómo lo hacíamos, qué hacíamos, discutíamos, No peleábamos. había, no No, tenían roles así jerárquicos, funcionaban como un grupo colectivo. éramos un grupo colectivo. Digamos que las piezas se iban acomodando solitas. No había una designación de roles, sino que cada cual en base a sus propuestas y en base a su empuje iba encontrando su lugar. Claro, Y yo creo que, y pensándolo ahora, incluso reflexionándolo en voz alta, es algo que me fue quedando a mí en mi quehacer teatral. Al integrar gente a los trabajos, potenciar sus habilidades y que cada cual encuentra su lugar dentro de la compañía. Uno de los aprendizajes que tuve ahí. lo que hoy día se conoce como, en aquella época también, la creación colectiva. La creación colectiva. Todos cumplen un rol y a partir de las habilidades que tienen van participando de este juego teatral. Y tú, Joel, ¿qué experiencias recuerdas de obras, de trabajos que hicieran como grupo? Uh, es que son tantas que ya no me recuerdo distinguir. ¿Alguna Tendría que fuese más significativa o por alguna razón en especial, no sé?
Yo creo que te ¿Dónde sería más estaba? fácil recordar momentos específicos, Claro. Lo que pasa es anécdotas. que, Yo me acuerdo una vez en Cerro Navia, creo que andábamos, o en Pudahuel, que estábamos en una función y se cortó la luz. Fue un corte generalizado y éramos todos pendejos. Andábamos lejos de nuestras casas, en época sí, sí, oscura, y había que ver cómo llegar a algún lugar a salvo. Bueno, eran momentos raros. También recuerdo haber andado por allá en los festivales de la carreta, cuando empezó todo. también participamos ahí. También ¿Andaban en participamos. un festival? Que no escuché bien lo último que dijiste tú, Domingo. ¿Andaban como en un festival, en un encuentro? También recuerdo haber estado en los festivales de la carreta, haciendo funciones, simplemente mirando. Ah, Sí, Pero también participamos de eso. es que hay que pensarlo en los contextos, porque eh, en esa época, y todavía, la granja de Estación Central quedaba muy lejos. mm. Claro, Era complejo llegar, sobre todo si andáis en micro y sobre todo si andáis hasta las tantas de la mañana. Entonces era complejo hacer todos esos recorridos. No sé cómo la hacían y sobrevivimos. porque éramos un lote, pues. Estábamos siempre todos apiñados, muy apiñados. Y yo creo que eso es un valor que hoy día no existe, que nos hace falta volver a salir a la calle otra vez a protagonizar esa historia o las historias actuales desde el teatro popular. Yo creo que una de las grandes faltas y carencias que tiene este país es volver a decirnos las cosas, a contarnos las cosas. Y el teatro es una herramienta muy mágica, donde toda la gente puede expresarse. Yo creo que es uno de los elementos que hemos perdido de aquella época. Éramos felices, a pesar de que corríamos, como decía Nino, los riesgos tales como que nos pudieran cogotear, que nos pudieran asaltar o que no pudiéramos llegar a la casa y quedar en algún lugar votado. O, Eh, o- Poniéndose más a tono con la época, haber sido seguido o afectado por Mm. claro, cualquier. Eran momentos que eso pasaba. claro, Porque claro. yo personalmente, si bien anduvimos en poblaciones, entre comillas, bien peliagudas, eh, yo siempre sentí cierta protección por parte del hecho de ser teatrero o de dedicarse un poco al arte. ¿Ah? Los choros te cachaban, y de cierta forma te dejaban pasar. Eh, en mi caso yo caminaba harto para llegar a los ensayos, pues yo vivía en Cinco de Abril con la Reja y me tenía que ir allá a la Liguapia, Palena, no sé, eran unos 20, 30 minutos atravesando Pobre. Y nunca tuve ningún problema, o cuando de repente andábamos en Villa Francia y había que volver tarde, eh, tampoco, nunca tuve ningún problema. O sea, ¿y eso a qué lo atribuyes, Domingo? Como esa protección que podían tener como teatreros, como artistas. Digamos que en esa época el lumpen era otro lumpen, de cierta forma era un mejor lumpen, en el sentido de que algo de conciencia le quedaba. O sea, no era, el lumpen no cogoteaba al político, eh, no se metía en esos teatros, no atacaba por ahí, protegía de cierta forma la población. Yo creo que muchos sabían, nos conocían, nos veían hacer andar en zanco, andar tonteando, eh, y sabían que de cierta forma le hacíamos bien a la población. Entonces no se metían mucho con nosotros como para amedrentar, como cogotear. O sea, yo nunca me sentí en esos riesgos. Tal vez me equivoco, tal vez Joel tiene otra información, pero yo nunca me sentí en esos riesgos. No, no, ¿Cómo lo ves tú, Joel? no, no, jamás. Jamás tuvimos problemas con el lumpen. Con quien teníamos problemas era con los pacos. Claro, Mm. Los pacos de repente llegaban a desarmarnos las cosas, llegaban con micro a palearnos, a desarmar escenario.
a tener que enfrentarnos con ellos, ¿cachai? Yo creo que en ese periodo, aparte de ser teatrero y tener nuestra sensibilidad emocional, tendríamos que ser duros como palos para poder oponernos o ponerle resistencia a la represión que existía. Yo me acuerdo haber estado en la Vía Francia una vez pagando mi telón de títeres con, con los materiales, y en ese tiempo estaba con Marcela, y con la maleta con los títeres. Y llegaron los pacos a abrirnos las maletas, weón, a amenazarnos con pistolas. Y nosotros íbamos a hacer una actividad para niños, ¿cachai? Una actividad infantil. Eran niños los que iban a recibir la actividad. Llevábamos jugo, o sea, bolsas con caramelos, con dulce, y los títeres, pues. De hecho, estaban mis hijos chicos, Joelito y la Millaray, y le dije a la Marcela, llévatelo, llévatelo, ya lo lejos, que anda a caminar con ellos, para que no vieran cuando los pacos nos sacan las pistolas y nos apuntaron con las pistolas para abrirnos las maletas y abrirnos todo. O sea, ese era el nivel de represión, brutal. O sea, Joel, ¿estamos hablando a fines de los 80 o ya en los primeros años de la transición? no, 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 estamos hablando del periodo de los 80, Pero a fines de los 80 tiene que haber sido. más o menos, sí. Que nos llegaban a amenazar con pistolas en mano. Pacos de civil que llegaban y que eran chascones y barbones igual que nosotros, y llegaban con las pistolas y nos apuntaban y nos hacían abrir las cosas. Hay que tomar en cuenta, Connie, que el año entre el triunfo del no Mm, y la elección de Patricio Elwin fue un año muy duro, mm. donde Y ocurrieron represivo. muy represivo. ¿Por qué? Porque la dictadura estaba sintiendo que se le estaba yendo la cosa de las manos. De hecho, ya habían perdido el país. Y venían los coletazos finales, pues ahí, en esa época, tendríamos de Carnegie, por ejemplo. Fue un año Sí, bien, yo bien peleado. estaba estudiando ahí en Bulnes, teatro, cuando mataron al Jeca. Estaba ahí, no estaba ahí en el drama. En el DRAM, estaba estudiando en el DRAM, la Escuela de Arte Dramático. La que dirigía Jorge Loncón. El mismito, maestro grande. Han andado calladito el Jorge Loncón hace muchos años. Sí, hace mucho rato yo no lo he visto hace un Está rato. por el sur, pero no sé más. Yo sé del Pato que está en Valpo, que él está peleando también, que salió titulado de la Escuela de el arte dramático del Jorge El Loncón. Pato, el Moreno. Sí, él está dando jugo allá en Valparaíso. Yo me lo encontré un par de veces en la vida del Pato, pero no logramos congeniar como para... No, porque Pato era muy dictatorial, man. Sí, Va a salir esta weá por el ¿Pato es un aire. compañero también del grupo de la Lili Guapi? No, no, nos conocimos en la escuela. Nos conocimos. Ah, mm. Yo él era de la ¿Usted- Ganerme. ¿Y ustedes saben si dentro del grupo del que participaron otras personas también como ustedes siguieron dedicándose a las artes escénicas? Los únicos dos. yo lo último que supe, la Kelly era profesora o algo así. No, la Kelly trabaja de enfermera. Ella estudió puérpero, recibe los bebés. Ella no siguió en el área dramática, ni el Pato, ni los demás tampoco siguieron. De aquel tiempo, no Pedía posterior. La Alicia Piña fue la que después La estudió. Peña, Piña. sí, Ella estudió actuación y, bueno, estuvo trabajando en Chilevisión en el área de maquillaje. Con ella yo me encontré varias veces después, años después me encontré con ella y me comentaba eso, que ella no pero siguió La habla. Alicia no ¿Ah? estaba en el grupo de la Lili Guapi. No, 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 no. Tú la No conociste estoy por ahí. haciendo memoria de quienes siguieron en el teatro. Ni siquiera John Maulén siguió en el teatro. John Maulén hoy día estudió abogado. Es Y abogado. además cuenta cuentos según su página web. Sí, sí, no Facebook. me metió nunca en su página. La otra vez me encontré con él y estuvimos ahí chasareando. Estuvimos conversando ahí un O sea rato. que la Alicia estudió en el Bertolt Brecht.
donde yo llegué a estudiar también. Sí, pues, el de Alberto, sí. Claro. Ahí ¿Y estuvimos ahí fuiste juntos. compañero de él, de ella? No, y estaba en los cursos más, ¿Mm? más superiores. Sí, Ah, llevaba 2 años sobre mí. Pero ella nace dentro de las escuelas teatrales que hacía la vicaría. ujú. No tan solo en la Ley Guapi, sino que ella nace a partir de las escuelas teatrales que se hacían. ¿Cachai? Y ahí ella encuentra el teatro como una herramienta y después se dedica profesionalmente, estudia y saca su título, y etcétera, etcétera. Alicia Piña. Y ahí en esas escuelas, además de Raíz y Creación, el Cuesquito estaba en Villa Francia, paralelos, si pudieran como mapear un poco esas distintos grupos colectivos que funcionaban, ¿cuáles podrían nombrar? Como nombre de compañía. Claro. A ver, ¿cuál recuerdo? Maipú, estaba el Colorín, no me acuerdo el nombre de su compañía. Ay, qué difícil, tendría que hacer un remember, buscar historial fuerte, piensa que Pero eran varias. llegamos a tener 20 compañías, en la COTEP llegó a coordinar 20 compañías, 22 compañías aproximadamente, compañías de teatro popular, en la zona oeste, que Solo en la teníamos zona oeste. solamente, claro, porque la Vicaría era la zona oeste. Entonces su rango de extensión era la zona oeste, que era Pudahuel, Lo Prado, eh, Maipú, Cerrillo, Estación Central, parte y Quinta Normal. De Quinta Normal no me recuerdo de ninguna compañía, no me acuerdo. Yo sé que la Alicia Piña era de Quinta Normal, pero ella llegó a otro lugar, a la escuela de teatro popular. ¿Y tenían, por ejemplo, algún tipo de boletín o algún pasquín, algún medio de comunicación tipo soporte textual, algo que pudiese, no sé, quedar, que ustedes se imaginen, en el archivo de la Vicaría acá en Santiago? Debería haber existido porque se supone que se entregaban informes, pero no sé Mm, si todavía estén. Yo creo Yo, que eso. yo recuerdo que sacaban algunas publicaciones tipo cuadernillo, panfletos que mm, llamarían ahora, que eran más educativos acerca del Augusto claro. Boal, de Paulo Freire, que en algún momento tengo que haber visto, porque lo recuerdo, y ahora que Sí, conversamos Mm, eso, se hacían hace reducciones claro, de los libros que se el, leían de estos dos autores. hace, hace poquito estuve con José Luis Olivarí, que él trabajó en el Séneca. No sé si el Séneca habrá Sí, estado. el Seneca estuvo un tiempo trabajando con nosotros. Por eso te hablaba de la Digloto, que ella era parte de ahí del Seneca. Ah, pues era desde el Séneca. Tuvieron también con Carlos Oxenius, puede ser. Sí, sí. Sí, pero Sí. en un trabajo más colaborativo, donde ellos iban a dar sus espectáculos y nos contactaban a nosotros para llevar los espectáculos a esos lugares. O sea, nunca fue un Mm, trabajo en el cual Seneca se haya involucrado con nosotros directamente como coordinadora de teatro popular, mm. de potenciar el trabajo que se estaba haciendo en los sectores populares. Ya. O sea, iba más por fuera, digamos. Claro, ellos eran como una especie de productora. Mm, Ellos, su función era generar producción, o sea, tener espectáculos que iban a presentar a las comunidades cristianas, mm, que era como es el rol. No hubo y nadie tampoco, ni yo tampoco se me ocurrió escribir, ni porque era tan asiago y tan acelerado el proceso de nuestras vidas en aquel tiempo, que era el quehacer lo más importante. Entonces estábamos claro. embuidos dentro de un mundo en el cual había que destruir, un mundo que había que cambiar, que había que transformar, que había que desformar para poder construir una nueva forma de vivir, de convivir en los distintos sectores, ¿cachai? Entonces yo creo que eso también fue lo que hizo que nos perdiéramos. En un momento dado intentamos hacer un proyecto Fondar a través pero nos hicieron una etapa. Fondar no Mm. nos aceptó la idea de recuperar la historia del teatro popular de la zona oeste.
¿Y Eh, ahí con John Maulén también? no, ahí no estaba John Moulin. Ya no estaba John Mm. Moulin. Moulin había, eh, como todos, tratábamos de sobrevivir. John Moulin también intentó sobrevivir, entonces se fue Sí, por otro camino. Y el equipo de educación popular lo mató la vicaría de la zona este ante el periodo no. Era, Lo mata ahí, lo asesina porque como, ya no era como funcional. te comentaba, esa ola de regreso que sucedió después del triunfo del no, donde la iglesia dejó de pasar su espacio, de ser tan abierta, y empezaron a elegir que la gente rezara más que se activara. eh, Muchas ONGs también dejaron de apoyar a Chile, y ahí muchos experimentos, muchas instancias también desaparecieron. Claro, Fossi mm, fue uno de los responsables de que las ONG en Chile desaparecieran post dictadura. Fossi empezó a recibir los fondos que se les daba a distintas ONG más populares y se convirtió en esta productora de proyectos. mm. Bueno, Fossi fue la que destruyó todo ese proceso, porque lo formalizó, Claro. O sea, como que lo coaptó. lo coaptó, lo concentró. Claro. Por lo menos las ONG tenían esa capacidad de independencia y de toma de decisión. Fossi pertenece al Estado y el Estado Mm, es quien comanda en el minuto. claro. Y tú entenderás que cuando Entonces, entramos a esta pseudo democracia, entró la democracia cristiana, que es la responsable del golpe del año 1973, haciéndose los hueones y los inocentes, disculpando el término. Pero no lo podía dejar de decir. Sí, el presidente maricón sonriente que tuvimos al principio del periodo democrático fue un responsable que convocó al golpe de Estado en la historia. ahí se van terminando todas estas iniciativas teatrales populares que ocurrían en la zona oeste. Claro, Más que terminándose, yo creo que pierden el apoyo. claro, Mm, pero eso no significó que no dejáramos de seguir haciendo lo que estábamos haciendo. Ojo, muchas compañías murieron, sí, es verdad. Yo creo que más del 60-70% se perdieron en el tiempo, pero hubiéramos los que éramos más tosudos, que fuimos más constantes en ese sentido y seguimos manteniendo las compañías, apoyando. Yo me fui al mundo de los títeres y seguí apoyando los títeres. De alguna otra manera soy culpable de muchos titiriteros que nacen en Cerro Navia, porque insistí. Yo creí que, y creo todavía que el proyecto teatral es un proyecto sumamente importante, relevante para nuestra sociedad, ¿cachai? Porque es importantísimo de que la gente tenga distintas herramientas para poder expresarse, y no necesariamente desde el mundo profesional. Que algunos hayamos caído al mundo profesional es distinto, pero eso no significa de que el resto de la gente no tenga el mismo derecho a tener el placer, el gusto, la fascinación por las tablas, ya sea a través detrás de un telón de títere o directamente en una sala de teatro popular o en la calle. Yo creo que eso es una irresponsabilidad de un Estado que hoy en día está totalmente y absolutamente descomprometido con la cultura. Hoy día tenéis que postular al 8% o tenéis que ser una organización social para poder postular a proyectos, ¿cachai? Entonces, que han desvalido totalmente aquellos que no somos organizaciones sociales y que estamos en pelota. Tenemos que seguir batiéndolas por las nuestras, vendiendo nuestro producto y también haciendo trabajo popular. mm, Porque yo Y insisto, finalmente, de lo que se ha encargado el Estado de hacer más difícil la subsistencia desde el mundo popular en el arte. A claro, qué me refiero que tomar temáticas populares, tener prácticas de teatro popular, se hacen insostenibles económicamente. Entonces pasan a ser una quimera que toman las fundaciones o que toman otro tipo de organizaciones que finalmente tienen igual una mirada desde arriba y no es horizontal. mm. No es lo mismo claro, que sucedía en esa época donde el movimiento partía desde las mismas bases populares. O sea, Mm, eh, la experiencia que tengo yo con Recreación es que ahí no había nadie que había estudiado teatro formalmente, nadie que se exacto. dedicara profesionalmente, que viviese del teatro.
no que éramos todos que le íbamos poniendo, le íbamos poniendo. A mí me quedó gustando y me terminé dedicando, pero era gente que le iba poniendo el hombro, básicamente, y que iba experimentando y descubriendo. Y que los Eh, recursos los poníamos chinchín claro, nosotros. Nosotros Mm. hacíamos, Yo no sé, en ese entonces ustedes tenían la conciencia de llamar lo que hacían como teatro popular, así, no como teatro aficionado, sino teatro popular. Esa era la categoría, el nombre con el que daban cuenta en el fondo de eso que hacían. yo creo que sí, pero más que por un tema de una definición correcta o incorrecta, tenía que ver con un tema político. exacto. O sea, Mm. eso nos diferenciaba. O sea, porque el teatro, si bien era aficionado, sí tenía una mirada muy política, muy política. No era un Mm. teatro, no era, ponte tú, juntar a la gente del barrio, vamos a hacer teatro y vamos a hacer, no sé, la pérgola de las flores, eh, con una mirada muy naif, porque hay hay flores y es bonito. No, Claro, vamos a ¿sí? hacerle la Cenicienta, no sé. Claro. Así como. De hecho, recuerdo que uno de los recuerdos vivos también que tengo de esas correrías con Joel, eh, que hacían una versión de La Cenicienta ustedes también. Una vez Sí, me invitaste, que sí. era, pero una Cenicienta. También tengo la foto. Esa es la foto. Mira, me acordaste de eso. También está la foto. O sea, aparece la Marcela, aparecen los Todo cabros, ese aparece elenco. con Don Moño. Y con el vestido de mi mamá. Me acuerdo que esa versión de la Cenicienta era una chica de población que se iba a meter al barrio alto, Claro, a una fiesta de alcurnia, exacto. ¿cachai? Entonces tenía todo, se le daba una vuelta al tema. Claro, Todo, porque todo es, tenía un fondo político. Mm. es que es político, porque era la realidad que vivíamos. Nosotros no estábamos contando algo que no sucediera. Lo que pasa es que nosotros nos reíamos de cómo sucedía, pero le contábamos a la gente lo que pasaba, porque la gente lo vivía. Como la nana que tiene que viajar, no sé, por 2 horas, weón, para llegar a la pega ya a Las Condes, weón, o 3 horas, weón, y sufrirse todo esa odisea que significa llegar allá arriba. Nosotros nos reíamos y nos mofábamos de la situación, pero sí éramos críticos de lo que sucedía. ¿Cachai? Porque esa era la intención. Esa era la intención de mostrar una realidad que es palpable y era común para todos. Y Si ojo no era, que nosotros teníamos el derecho de hacerlo, ¿ah? claro, Porque no es lo mismo, y con esto voy a hacer una vuelta bien larga, eh, eh, ponte tú contar chistes homosexuales, que hoy claro, día está muy mal mirado, pero si lo cuenta un homosexual, está bien. Mm. ¿Cachai? En esa época nosotros nos reíamos de la cruda realidad que vivíamos nosotros también. Mm. Entonces, por eso teníamos el pleno derecho a hacerlo. Si hubiese ese, llegado alguien de Barrio Alto a contar las mismas cosas, no sé si le hubiese ido tan bien, pero ese- era la realidad que estábamos viviendo y era la forma en que encontrábamos de contarla y compartirla. Y desde ese punto de vista, hacer que la gente tomara un poco de conciencia. Ahora, que resultara eso, no sé, pero lo intentaba. Esa gente que tomara conciencia, ¿qué dices, Domingo? ¿Es la gente también de la población? Claro, claro. O sea, porque si bien teníamos la bota encima, no todo el mundo estaba despierto. O sea, había gente que también le gustaba la bota, había gente que estaba feliz con que de vez en cuando viniese su general o alguien de la Junta de Vecinos a regalarle algo y por eso le iba a apoyar toda la vida. ¿Entendí? Entonces, había ahí también un trabajo que hacer. Y un trabajo que hoy día también se podría hacer o se debiera hacer, pero ya lamentablemente todo el tinglado organizacional ya no existe. En esa época Mm. teníamos esa virtud, esa espalda. ¿Mm? Mm. O sea, claro. había Esa cierta. conciencia, estaba pensando, esa conciencia política también, de alguna forma, ¿les viene a ustedes también desde sus contextos familiares O sea, en mi caso o era, fue era desde, obvio, o desde sea, el teatro?
No, en mi caso era obvio, venía todo desde la casa, éramos una familia que vivía en silencio. En la época que yo conocí a Joel, mi papá estaba preso, entonces había toda una cosa, o sea, a mí no me tenían que contar las cosas, no me tenían que convencer de nada, no solamente la había visto, la estaba viviendo. Exacto. Mm. Así, Para ti, Joel, ¿cómo fue? ¿También venía desde tu casa esta conciencia crítica? No, mis padres eran dos padres temerosos en aquel tiempo, muy temerosos de la dictadura. Y nosotros éramos muy rebeldes, muy rebeldes. ustedes dos, po, tú y tu Claro, hermano. mi hermano Porque también. tenían también, estaba la Iris también, una hermana tuya. ¿Perdón? Tenían dos hermanas y un hermano más. Sí, sí. Mario y yo éramos los más Los más alzados, puntuales. claro, los más puntuos. ¿Y Ángel en desde algún dónde momento, le venía esa rebeldía? ¿Desde el liceo? sí, yo creo que el liceo, en lo personal, a mí el liceo fue muy importante porque hubieron profesores que fueron muy importantes en ese proceso. El profesor de filosofía, el profe de castellano, el profe de historia, el profe de biología, weón, que era un profe genial, weón. O sea, perdón, de química, el profe de química. El Rubio, el Ángel Rubio, que era un profesor de historia, weón, también, que fue muy importante y muy potente, porque ella a partir del ángulo que miraban el mundo, desde la química, desde el lenguaje, desde la historia, nos abrieron la mente, nos mostraron un camino. Y bueno, cada uno después optó. ¿Cachai? Cada uno optó, de ahí salieron militancias políticas, de ahí participación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero desde el liceo fue fundamental. Yo creo que para mí fue un proceso muy hermoso el liceo, muy político, muy político y muy comprometido, porque los profesores estaban comprometidos ciegamente y al 100% con nosotros. Yo creo que, Mm. por lo menos la generación mía que vivió ese periodo, los profes se la jugaban 100%, 100% con nosotros. La dirección del liceo, Joel, no sé, en el instituto me imagino que fue con mayor intervención de la dictadura, no sé cómo fue en tu liceo, también había, por ejemplo, director o directora designada, ¿cómo era la situación? En el liceo donde estaba yo, el director era Mm, designado, pero los profesores eran rebeldes. mm. Entonces, la sala de aula, ellos, todavía me acuerdo de la discusión, las discusiones muy gratas que hacíamos con el profe Zambón de la apología de Sócrates por Platón, por ejemplo. De hecho, después proclamábamos la apología de Sócrates en el patio del liceo. La leíamos, hacíamos proclamas. Y eso fue la influencia de ese profesor que estaba tan comprometido con nosotros, que nos influenció de alguna otra manera y nos llevó a este mundo del pensar, del arte y de todos estos mundos que son fascinantes, que hoy en día a nadie le importa, a nadie le interesa, como la filosofía, como el lenguaje. Me acuerdo de haber estado con este profe de castellano que nos hacía leer al Quijote de la Mancha, que hoy día nadie tiene ni puta idea quién era el Quijote de la Mancha, bueno, que si leen reducciones, bueno, un cuento corto. ¿Cachai? Nosotros nos mamamos el Quijote de la Mancha. Nos hizo leer, nos hizo profundizar el Quijote de la Mancha, nos hizo discutirlo, pelearlo y poner los antagonistas y los protagonistas. Entonces, el loco estaba muy comprometido con esa historia. Estaba muy comprometido con lo que hacía. Él amaba el lenguaje. Nos hizo leer al señor Luis Rías de Vivar. No sé si alguien se acuerda quién era. El mío sí campeador. Sí, campeador, pues grande, grande, Grande. grande, grande, maestro. Me tocó ir al pueblo donde dicen que nació, Ah, mira, qué en bueno. Zamora, En Zamora, chuta. Don Luis Díaz de Río con de Ruiz Vivar. Díaz de Vivar, Claro. la doncella Jimena. Imagínate que nosotros nos mamamos esos mamotretos que estaban en la editorial Santillana, weón,
que venían en castellano actual, por Sí, supuesto, y no hacían leer el castellano antiguo, po, vieja. Entrenaron 2 cadecas y puta, loca, sí. Entonces, imagínate el compromiso que tenía ese profe para que tú te entusiasmaras y leyeras el libro, el texto. ese mismo profe, el grupo de teatro en el que participaste en el liceo también, ¿estaba vinculado con ese profesor de castellano o No, no? no. El profesor que ¿No? hacía teatro en el liceo era el profesor de francés, que era un ex cura. Se había retirado, pero siguió siendo profesor de francés. Pero su interés era más bien de ego. Él quería resaltar, porque de hecho él actuaba en las obras. Es decir, el resultado final, él actuaba, era el actor principal, con postura de actor, piernas abiertas, brazos y todo, muy españolísimo. Si yo de ahí, con quien nazco es con Luis Molina, que era un compañero de mi colegio, que hicimos la secreta obscenidad de cada día, y ahí no Mm, me despegué más del mm, teatro, que yo creo que ahí entré a mm. un mundo muy fascinante. Oye, me gusta mucho que lo he escuchado, esta idea del nacer, del nacer en el teatro. Como naces tú, Joel, como nace el Domingo, como nace, por ahí hablaban Alicia. Es como un espacio constituyente igual, de alguna manera ese espacio teatral de emergencia de la persona. Hay algo, hay algo resonando de eso. Es que para ser actor, para ser titiritero, tenés que tener pasión. Y por eso se habla de renacer, porque tú naces a una pasión que no te deja tranquilo, que no te deja estar inconsciente, no te deja no moverte, no te deja no participar. Yo en este minuto estoy en un proceso muy extraño. Yo nunca había hecho radio, nunca había hecho radio. Aparte, bueno, un tiempo que apoyé a una intención de hacer el radioteatro de Papelucho y estuve apoyando con algunas voces, pero hoy en día yo hago radio con títeres. Si tú vas a la radio Somos Pichilemos a las 2:30 de la tarde, don Anacleto, que es mi presentador, es un Tu alter comentario. ego. Claro, ese soy yo. Pues. No, todos son alter ego conmigo. Don Sata también, pues. Porque estamos, ahí está la maldad a flor de piel. Pues. Ahí están todos los garabatos y todos los insultos que puedan echarse. Y don Anacleto no, pues una persona más cortés, más. De hecho, es un éxito en Pichilemu, porque mucha gente se siente representada por don Anacleto. ¿Cachai? Porque es un adulto mayor, ¿cachai? Que relata lo que está sucediendo y pregunta como si estuviera preguntando a una persona común y corriente. Tenemos en la radio, a través de lo que podemos controlar es a través de Facebook Live de la radio, tenemos más de 800 visualizaciones. ¿Cachai? Entonces, Don Anacleto es famoso. Me he sentido muy incómodo muchas veces, porque yo no tengo el sentido de la fama. Me sentido muy incómodo. Oh, te quería conocer, tú eres Anacleto. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Claro, deja abrazarte. Porque ha sido muy entretenido, porque estoy acostumbrado a los títeres y en el títere uno por lo general no se ve. Yo la forma que hago de títere es títere en telón, entonces no me veo. Entonces no soy el protagonista de la historia, son los títeres. Y en este caso, Anacleto, como está al lado mío, yo me veo. Entonces la gente me reconoce. Así que, ay, 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 sí, tú un saludo para Pichilemu, pues. Para todos los radios escucha de la radio Somos Pichilemu. Esos chiquillos de allá del campo, pues ahí están todos los cabos parando la oreja. Así que ese es Don Anacleto. Es una pasión eh, que te dio un renacer y que no te suelta. No, imposible, imposible. Yo me voy a morir con un títere en el lado. No, no puedo. No puedo de. Me acuesto con ellos, pues. Ahora que estoy solo, me acuesto con ellos. Son mis compañeros. Cuando me ¿Y dan tú, ganas de llorar, Domingo? abrazo a Don Sata para que me ayude a subir al cielo. ¿Tú, Domingo,
¿Cómo lo ves en ese sentido, pensar esta idea de un nacimiento al calor del teatro? Y no sé, yo me la he vivido en el mundo teatral, eh, mucha aventura, mucha vida, ¿no? Y, y tal vez esos momentos en que yo me sentaba a descansar después de la caminata y estaban estos locos ensayando, yo nunca pensé que iba a estar con ellos en ese momento. Y se me pasaba por la cabeza. Entonces tal vez mi nacimiento fue un poco más de cesárea, más forzado, eh, pero no por eso menos encantador. Y, y yo creo que hay momentos en que uno nace y momentos en que toma conciencia de que nació. Y curiosamente a mí me costó tomar conciencia de que era lo que yo quería hacer. Porque yo el 86 más o menos tengo que haberme integrado a trabajar con Joel. eh, y yo ahí estaba en primero medio, al menos, primero, segundo medio. Y yo cuando egreso y ya me decido a estudiar teatro, pero teniendo esta otra posibilidad de hacer otra cosa también, y llega el momento en que no estaba aceptado en ningún lugar y me veo en el abismo de que no voy a hacer teatro principalmente, sino que voy a estudiar otra cosa y entre medio pues, tal vez haga teatro. Y ahí tomo conciencia de que no quería hacer nada más que teatro. Entonces fue como bien de adolescente, si se quiere, la decisión. Eh, entonces, para mí han sido como varios nacimientos, en realidad, como que paso naciendo en el teatro. Cada vez que me meto en algún embrollo, cada vez que me meto en algún proyecto, en alguna investigación, y como también derivé con el títere y con la máscara, cada vez que me pongo a indagar alguna materialidad, algún sistema, voy Mm, naciendo, como que eso es lo que me ha encantado y eso es lo que me mantiene en el teatro, porque cierto. nosotros como compañía, nunca nos hemos repetido en fórmula, Mm, son como, eh, no- a veces ni siquiera repetimos las técnicas que ocupamos, por eso la gente como que no nos puede ubicar muy bien en qué lado estamos. Eh, entonces siempre estamos creándonos nuevamente, armándonos de a poco, desafiándonos si se eh, quiere. Pero yo no sé es si es súper por una cosa consciente o es porque claro, finalmente no es eso, somos eso. claro. Pero quizás hay cosas acciones que hacemos que pasan a ser acciones creativas, incluso no necesariamente el teatro, o sea, acciones me refiero actividades que ejercemos las personas que algunas que son más externas y otras que realmente pasan a configurar parte de lo que somos, como en ese sentido de poder nacer, quizás alguna parte nueva, alguna nueva parte tuya, digamos, como a partir de una determinada experiencia y en este caso pensando en el teatro y en sus momentos, y en sus distintos momentos. Sí, es que no sé, en el tema teatral, tantos momentos, tantas cosas que van sucediendo, tantos nacimientos que uno va teniendo. Claro, está el primer nacimiento, como cuando yo le digo a Joel, o sea, cuando Joel me dice, ya, si acá todos los monos bailan, así que o te incorporáis o te vais, porque acá no nos gustan los mirones, una cosa así, yo Sí. me, yo me incorporé nomás, pues, y ahí tomé la gran decisión iba a marcar mi existencia al final, y no tenía idea. Y tuve grandes Tenía, amigos. Joel, igual esa conciencia, lo habían hablado como de que de alguna forma empujaste a Domingo o lo tomaste también de la mano y lo tiraste arriba del escenario, Yo creo que lo se querían subiste. deshacer de mí.
Yo creo que yo está incomodando, porque está el weón que si viene se sienta ahí, ve todos los ensayos y ya la gente del grupo y está chato con esta. Claro. Además que no es ni de acá. ¿Me repiten la pregunta? ¿Por qué cresta me hiciste actuar, weón? Puta, weón. ¿Por qué me hiciste eso, weón? Lo que Es una pasa es que responsabilidad, me he dedicado toda mi vida a A marcar. molestar a la gente. A marcar gente, a influenciar en esta cosa. A lo mejor yo no he logrado ser un profesional, no me titulé, etcétera, etcétera, pero sí me he dedicado a empujar, a provocar que la gente pueda descubrir que existe este mundo tan fascinante, que existe esta posibilidad de transformarte, de deformarte, de darle un pedacito tuyo a un personaje y el personaje regalarte un pedacito de él y convertirte en ese parlante para poder expresar movimiento, acción, vida, sueño, esperanza. eh, yo creo que eso me fascina, me fascina mucho. Y los títeres para mí, en este caso, que hoy en día es donde estoy embarcado, eh, me hacen ese latir del corazón potente, ¿cachai? Para poder seguir estando en este mundo, que es un mundo mágico, un mundo de que la gente te crea cuando tú vas y le cuentas una historia y la gente sabe que es un muñeco, que hay una persona que está debajo manejándola y que en realidad sí está sufriendo o está llorando o está riendo o lo está pasando bien y el espectador se involucra. Yo creo que en ese sentido, creo que la potencia que nosotros tenemos, el poder que nosotros tenemos de transmitir esta energía y transmitir que también los demás la pueden hacer, que los demás también pueden expresarse a través de estos medios que son las herramientas teatrales. Para mí eso es fundamental. Es el pan de todos los días, es como te di tu sándwich todos los días para comértelo. Para mí esta herramienta es eso, es transmitirla. No es el Joel el que tiene el poder, sino que son todos aquellos que puedan tomar la decisión. Y creo que nunca fue errado, como hoy día lo vemos con Nino, con Domingo, nunca fue errado. Domingo tenía que ser lo que hoy día es y había que darle el empujón, había que motivarle para que hoy día esté donde esté y haciendo lo que está haciendo y que es maravilloso, ¿cachai? Entonces yo creo que eso es importantísimo, porque si no, no somos nosotros los que de alguna u otra manera impulsamos, tanto como lo impulsamos en el movimiento popular, tanto como lo impulsamos las poblaciones, tanto que como afectamos a muchas personas que hoy día, en el caso particular mío, en el caso de los títeres, hoy día son titiriteros y trabajan con un muñeco bajo la mano y son capaces de comunicar y expresar sus emociones, sus sentimientos o cómo ven el mundo. Yo creo que para mí eso es gratificante. Es muy gratificante encontrarme con Nino, encontrarme y acordarnos de la Alicia, encontrarme con otras personas que siguen y siguieron este camino del arte. Yo creo que para mí eso es lo más importante, ¿eh? el provocar, estar provocando siempre. Se quedaron callados. Silencio. Lo que estaba Sí. pensando que Joel siempre ha sido un gran provocador, pero también ha sido una persona muy generosa con sus conocimientos. No es- Yo creo que eso ha permitido que él irradie a mucha gente. Eh, porque, porque, claro, él dice que no estudió, que no se ha podido dedicar profesionalmente, pero se ha sostenido en el Mm, tiempo, haciendo no solamente lo que él ha querido hacer, sino que como lo ha querido hacer, que es muy distinto. ¿Ah? Porque yo conozco mucha gente que se ha logrado sostener haciendo teatro, pero no el teatro que quería hacer. Claro, ¿Ah? En este caso, Joel ha sido inclaudicable. Él se ha sostenido haciendo títere, pero como él ha querido hacer los títeres, manteniéndose en dentro de la, de-
de esta área del teatro popular, de Mm. una cosa un poco más consecuente, tal vez más rajatabla, tal vez más frontal, ¿ya? Pero bueno, se valora eso. Sí, me acordé de una anécdota. Estuve en un festival en Argentina de títere, el Festival de la Sexta Luna, y allá los argentinos me criticaron porque era muy político, demasiado política la historia. Y yo contaba la historia de la Pachamama, weón, de la Ñuque Mapu, y eso lo encontraron político. No, yo decía que no, pues, que era una historia de niños, que una realidad que pasaba en todos lados. Y a muchos niños en Argentina les gustó la historia, ¿cachai? La historia famosa de la Pachamama. Me acordé de lo que estabas diciendo tú, Domingo, que no puedo dejar de ser lo que soy. Y yo creo que un poco esos factores, esa gana, ese mundo es un poco lo que se ha ido quedando en la raíz de cada uno también. O sea, de cierta forma, con todos sus bemoles, con todas sus diferencias que uno quiera, temáticas o existenciales, también me permeó en los inicios cuando yo empecé a hacer teatro y lo mantengo hasta el día de hoy. O sea, nosotros como compañía no solamente hacemos las obras que queremos hacer, sino que las hacemos como queremos hacerlas. Y si no, ¿para qué? Mm. Exacto. Y también bien atravesados por temáticas populares, por estrategias teatrales populares. Que, Claro, tal vez, por ejemplo, una de las grandes diferencias que yo, y ahora voy a hablar como yo, no como compañía, eh, sin, no soy tan frontal políticamente en los planteamientos teatrales. Está presente la parte política, pero no está tan frontal, si se quiere. Tan- pero está presente en las temáticas, en la forma de abordarla, en las ganas de que me entienda cualquier persona. Y una de las cosas que a mí me importa mucho como dramaturgo, como escritor, como teatrista, es que no me gusta el teatro críptico, el teatro que no se entiende, o esas cosas que hay que sentirlo, ¿no? Me gusta contar la historia, me gusta que la gente me entienda la historia que estoy contando, me gusta que cualquier persona se sienta atraída y se pueda sentar a verla tranquilamente y no que esté ahí sintiéndose tonto. Y eso es una de las cosas que me llegan de mis formaciones iniciales en el teatro. ¿Ah? Con quién estoy hablando, a quién le estoy hablando. Yo sigo hablando al mismo público, tal vez un poco más vestido, pero sigue siendo el mismo público. Y seguimos siendo los mismos al final. sí, sí. Que, es que el arte es del mundo popular, nace como del mundo popular. Y no estamos hablando desde el aspecto ideológico, estamos hablando del aspecto tradicional. O sea, el pueblo el que hace las grandes fiestas, el pueblo que se autocelebra a sí mismo, el pueblo que crea sus dioses mecanizados para que empiecen a hacer y convertirse en títeres. El pueblo es el que va inventando el cuento, la leyenda fascinante que se va transmitiendo de boca en boca. Entonces, es que por eso es lo popular, porque tiene ese nacimiento. El cuento, la leyenda, es fascinante cuando tú la escuchas a los abuelos cuando empiezan a relatarte. Y yo siempre me preguntaba, ¿y por qué en Chile se relataban cuentos de reyes? ¿Cachai? Si en Chile no ha habido reyes. ¿Cachai? Entonces tú decís, claro, la gente con la mirada que tenía de España empezó a traer el rey, y el rey era parte del castillo, y el castillo era parte de la historia que se contaba y se relataba, me acuerdo de mi abuela. Eh, entonces yo creo que también es esa recreación de eso, de esa fusión de la mitología, de las creencias populares, ¿cachai? Son importantísimas dentro del proceso creativo.
una persona de alta alcurnia no crea cuentos, no tiene tiempo para eso. Nosotros sí. Nosotros nos contamos historias. Nosotros nos contamos la anécdota. Y si yo la inflo más, la anécdota más pomposa queda y más hermosa queda y más creativa queda. Y el siguiente que la cuenta le pone otro puntito, otra coma y así sucesivamente. Desde lo popular se va creando esta métrica, este lenguaje comunicacional que al final nosotros los teatreros eh, lo tomamos y lo relatamos y lo adaptamos a nuestras condiciones. Yo creo que Mm, sí nace la cultura en lo popular, sí nace en el lenguaje popular. Tenéis los dichos, yo creo que eso es lo más fascinante que tienen, los dichos. mm, Los dichos son sumamente asertivos. Eh, no sé, pues el diablo sabe más Y, por viejo que por diablo, po. Y es una relación, o sea, una persona adulta sabe más que un niño, pues, es evidente, porque tiene más experiencia, tiene ha participado de más hechos históricos, de situaciones, mm, etcétera, se ha involucrado o no se ha involucrado, o ha mirado o sea un mero espectador, pero ese proceso de conocimiento está ahí acumulado. Y lo ves en los dichos mm. populares. ¿Cachai? Me parece súper potente esta idea que hay como una memoria larga del teatro que no se inicia en los teatros universitarios, en la estilización del teatro, en la institucionalización del claro, teatro. lo que pasa es que el teatro de raíz popular, el teatro y el arte popular, a diferencia del arte academicista o un poco más intelectual, y ahí difiere un poco con Joel, eh, no tiene el tiempo de los aristócratas, porque los aristócratas sí tiene tiempo para escribir y todo, pero tiene tanto tiempo que se va en profundidades filosóficas inentendibles. En cambio, el arte popular le guerrea su tiempo al hambre, le guerrea su tiempo a la pobreza. Por lo tanto, tiene que ser más chispeante, tiene que ser más atractivo. Y es ahí donde nace la máscara, donde nace el títere, que se heredan de ceremoniales religiosos, pero que tienen ese componente de ser el primer llamado a atención. Entonces, sobre todo en el teatro popular o de raíz popular, necesitas estar llamando constantemente la atención. Es como el teatro callejero, un teatro callejero que no esté constantemente llamándote la atención, se muere, porque el teatro callejero, el real teatro callejero, ¿no? Que no es lo mismo que el teatro en la calle, el real teatro callejero le estáis peleando al público a la rutina misma. O sea, si tú no eres entretenido, la gente va a seguir su camino, va a ir a vitrinear. El teatro callejero tiene que ser muy atractivo. Entonces, por eso tiene todos esos elementos. Entonces, el teatro popular, a diferencia del teatro universitario, más académico, no tiene tiene que cautivar constantemente a su público. No es lo mismo que un público de alta alcurnia que va a ir a escuchar una bella declamación donde pueda sentarse tranquilamente en una buena silla o una buena butaca, cerrar los ojos y escuchar un bello texto. Acá, si te planteas bajo esos términos para teatro popular, el público se va a levantar y se va a ir, porque Mm. tiene otras cosas mejores que hacer. Claro, claro, yo lo pienso también, sobre todo como desde la experiencia que tuve en mi formación teatral en la universidad, cuando hacíamos historia del teatro, que el tiempo de dedicación al teatro popular y también a los teatros aficionados populares era prácticamente inexistente, quizás como una cosa que estaba lejos, ¿no? Como la comedia del arte, como algo que sucedía y algunas referencias al teatro social obrero, de Recabarren, de los 20, pero sin una conciencia de que es algo también que forma parte de nuestra cultura teatral diversa, amplia. Lo que pasa es que la academia siempre ha buscado rescatarse, diferenciarse y negar el nacimiento de muchas cosas, porque tú en el tema de la máscara, eh, se llegan a estilizaciones demasiado grandes que se hacen inentendibles, eh, perdiéndose toda la herencia de la comedia del arte en muchos casos. Por ejemplo, acá en la universidad,
cuando te pasan a Molière, no te enseñan a Molière con máscaras, sino que te enseñan a un Molière muy estilizado con su vestuario, muy rococó, pero no te fundamentan de dónde vienen todos sus personajes. Sus personajes son extraídos de la comedia del arte. Molière debiera enseñarse con máscaras, por ejemplo. Claro. O cuando te enseñan a Shakespeare, muy preocupado de la dicción, del texto, bien dicho, bien paradito, pero no te enseñan que la mayoría de los textos de Shakespeare son leyendas populares y que en realidad tienen que tener mucha acción para que se sustenten. Entonces, van negando toda esta parte popular del arte para, no sé, para validarse o para cumplir con esa antigua tradición de que las clases dominantes tienen que coadaptar el conocimiento. Claro. De los patrones y cánones que están establecidos, Claro. que van O sea, estableciendo. recuerda que en un inicio solamente los magos y hechiceros sabían leer y escribir. Era mágico. Ellos eran los dueños de la palabra y la escritura, por lo tanto de la historia. No cualquiera podía hacerlo. Y una de las grandes revoluciones en la existencia es cuando la Biblia es traducida al idioma vulgar. Al Eh, griego koine. claro, o sea, ya no era lo que te decía el cura que sabía latín, sino que tú podías leerlo, el texto. Se acabó ese Claro. poder que tenían. Entonces, las clases dominantes siempre han tratado de captar el conocimiento y enlazarlo con estas cosas misteriosas y hacen de la cultura una cosa elitista y ajena y elevada, y el artista anda en las nubes soñando, y un loco lindo que muchos que anda en las poblaciones haciendo cosas que no vamos a entender, pero que vamos a aplaudir porque es lindo. Y Está bien producido. ni siquiera a veces ni siquiera es tan bien producido, pero es volado, entonces es lindo, es simpático y tal. No, ni siquiera es tan lindo tampoco. ¿Ah? A veces ni Gracias, siquiera está, pero es volado, gracias, es un loco gracias, lindo. Además, Claro. gracias. ya nos ponemos a pelar, ya además son veganos y hacen. No, no, claro. Raya del alma. Bueno, Domingo y Joel, agradecerles mucho la posibilidad de conversar con ustedes, de escucharles, de aprender también de sus experiencias y de sus reflexiones que me parecen muy, muy verdaderas, muy sentidas y muy ancladas a la experiencia y con un nivel reflexivo además que me deja con varios temas ahí que pensar y con tareas también de seguir indagando sobre algunos temas que fueron apareciendo. Así que darles las gracias y bueno, ya que nos vayamos a descansar, yo me duermo temprano, no sé ustedes, yo creo que no mucho. No, yo me duermo como a las 2 de la mañana. Yo tampoco, sí. Ustedes están empezando su día. Sí, A ver si me da cuerda todavía para seguir en el compu un rato más. Estamos en somos, época de proyecto. somos gato nocturno. Ay, sí, oye, yo también tengo que revisar un proyecto. Ojo, no me acordé, por favor. Estamos empezando y tengo que hacer un montón. Pero, oye, Esto es no, para mí fue un gusto volver a encontrarme con Joel, aunque sea virtualmente. Ya andaré por Pichilemu o él andará por acá. Porque cuando vino el Mario, me lo pillé una vez acá en Valdivia, ni avisó el desgraciado que andaba por acá. Le voy a decir, ¿eh? Le voy a decir. Le voy a No, se me decir. lo encontré acá y me dijo, no, si me voy en un rato para Santiago. Chau, qué fome. Bueno, un saludo también por distinguido Nino, un gusto y un placer haberte vuelto a ver, aunque sea a través de online, que esta tecnología nos haya servido para reconectarnos. Y mándale saludos a Mario, a la Ángela, acuerdo mucho, muchos Sí, recuerdos bonitos de la Ángela, me acuerdo mucho de la conocí, Quita. sí. En general a toda la gente que conocimos y que nos fue uniendo. En tu nombre, Maestros. cuando los vea, cuando los vea. ¿No? No, gracias. Gracias por la invitación y si se acuerdan de nuevo, no hay problema. Y podemos coordinar bien. Así que muchas gracias.
Ya, pues yo tengo tu Muchas teléfono, así que gracias a cuando andes por ustedes. allá. Gracias, Joel. Un gusto conocerte también. Ya no, de qué. Chao, Chao, chao. Connie, cuídese Chao, mucho. Nos igual. vemos. Nos Nos vemos, chao, vemos, chao, chao. chao.